Bueno, pues hoy os traigo una charla muy especial, lo vais a entender muy pronto. Vamos a hablar de liderazgo consciente, pero vamos a hablar, pues, sobre todo de consciencia, ¿no? Y lo vamos a hacer con una persona muy especial para mí. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya vais viendo que voy metiendo más volumen de vídeos, ¿eh? Las vacaciones de verano han pasado y poco a poco voy retomándolo esto con más energía. Y la verdad es que tengo una charla muy especial, ¿no? Una charla muy especial porque voy a hablar con mi tío, Ignacio Álvarez de Mon, profesor del IE, con el que tengo una relación espectacular y que, bueno, pues creo que tiene cosas, la verdad es que muy, muy, muy interesantes que compartir con todos nosotros sobre el liderazgo consciente y sobre muchas cosas más que se van a derivar seguro que de la charla. Así que nada, le voy a saludar ya mismo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Ramón? Qué momento tan Eh, especial, ¿verdad? sí, sí, la verdad que sí. La verdad que, fíjate, ¿no? Hemos hablado, antes de que se crease este canal, ¿no? Habíamos hablado alguna vez de la posibilidad de hacerlo, de si me terminaba de lanzar, no me terminaba de lanzar. Bueno, de muchas cosas, ¿no? De este tipo hemos compartido muchas charlas, ¿no? Sobre conciencia, sobre todas estas cosas espirituales, ¿no? Y bueno, y grabar una charla contigo, pues la verdad es que es especial y a ver si nos queda la mitad que bien que algunas comidas, ¿no? Que nos lo hemos pasado muy bien y hemos reflexionado sobre muchas cosas. En el fondo es una charla más, pero no lo es. O sea, Claro, es las dos cosas a la vez. tal cual, la verdad que sí. Bueno, yo te he presentado, ¿no? Profesor del Instituto de Empresa. Oye, con el prestigio que eso conlleva, lo sigue siendo, por supuesto. Y bueno, digamos que ahora no me matizas todo lo que haga falta, pero una parte importante, ¿no? De tu actividad docente ha ido relacionada con el liderazgo, bueno, pues con el trato humano dentro de la empresa. Tienes varios libros, por cierto, publicados. Ya sabes cuál es mi preferido. Eduardo, estás despedido, aunque no tiene nada que ver con, con el título, pero bueno, si alguno lo quiere buscar, que lo busque, de ti depende. Bueno, hay, ahora también nos cuentas, ¿no? Todos los libros que has publicado. Y el caso es que, bueno, pues querría primero que nos contases cuál ha sido tu trayectoria profesional para que la gente te sitúe y cuál ha empezado a ser tu evolución en los últimos años, ¿no? Hacia, bueno, pues hacia, digamos que un tipo de, bueno, de docencia pues, diferente, ¿no? A lo que a lo mejor te habías planteado en tus primeros años como profesor. Sí, sí, sí. Bueno, si empezamos en los comienzos y en los orígenes, que ya uno va cumpliendo años, yo fui a la docencia fruto de la crisis y la desesperación, como bien sabes. O sea, eh, al final, estar en el absoluto abismo y en la desesperación vital de ver que yo no encajaba con los sitios donde otra gente es que encajaba, ¿no? En este caso era la banca, además. La banca en Barclays, en Londres, en la City, ganando un dinero que luego he tardado mucho tiempo en ganar porque era bien pagado, reconocido y tal. Y yo me sentía el ser más desgraciado de la tierra. Entonces, desde ahí salté al vacío, me fui al paro directamente, me apunté en un curso de doctorado porque dije, hombre, yo estaré en el paro en el sentido laboral, pero yo no quiero estar parado, o sea, quiero estar activo. Y ya con los cursos de doctorado enseguida vino la posibilidad de tener algún seminario, algún curso en plan de prueba como profesor. Y ese fue como una especie de experiencia cumbre, o sea, ahí realmente nunca me sentí ni parecido a como las sensaciones que tuve en ese primer curso, además que fue sobre liderazgo, ¿no? con 10 participantes. Y bueno, sí, a partir de ahí descubrí que eso, que la docencia, pues en efecto, podía ser el mundo donde yo me podía desarrollar. Y sí, el ámbito de liderazgo tú me conoces, ¿no? Porque cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? A mí me gusta el individuo, la persona, el ser humano, ya sea en el contexto organizativo, ya sea en el contexto familiar, amigos, me da igual el contexto, ¿no? Entonces yo siempre, es verdad que me he enganchado con el tema del liderazgo desde el punto de vista muy íntimo, muy personal, ¿no? El liderazgo de uno mismo y luego cómo influencia en los otros, ¿no? Y es verdad que en un momento dado, que ahora hablaremos de ello, supongo que sí, viene este tema de la consciencia y cae como una especie de ladrillo, pero ladrillo en este sentido benefactor, no agresivo, sino benefactor. Y es verdad que me tumba en un momento dado, pero me tumba para bien y me hace dar un sentido diferente a mi actividad personal y a mi actividad profesional también.
Bueno, o sea, los que te conocemos bien y conocíamos al Ignacio ¿no? Estos conocimientos, ¿no? Pues hemos visto un cambio más que evidente. No es que antes fueses un ogro ni nada de esto, o sea, ya teníamos una relación, yo creo que espectacular, pero sí que es verdad que en ciertas cosas de tu vida ha sido muy notoria la diferencia, ¿no? Cuando ha llegado todo esto a ti, aunque tú bien sabes, ¿no? Que yo creo que estabas ya llamando a la puerta, ¿no? De alguna forma porque, bueno, te interesaba mucho, ¿no? Te interesaba mucho la felicidad, ¿no? Te interesaba mucho el encontrar la paz, pero desde un punto de vista incluso propio, ¿no? De decir, oye, yo quiero encontrarle un sentido, ¿no? A mi vida y ya veré si después se lo puedo explicar a otros, ¿no? Pero fue una Claro, búsqueda inicial y personal, ¿no? total. Sí, yo te he comentado muchas veces que mi sensación fue como el juego del Tetris, donde las piezas no encajan y están descabaladas, y por más que buscas la racionalidad y encajarlas, dices, es que no, aquí me falta algo. Y es verdad que en un momento dado, y ese momento lo compartimos además tú y yo muy especialmente, viendo algún vídeo y alguna charla de personas que han influido muy bien en nuestras vidas, y de repente fue mágico, o sea, fue decir, joder, es que ahora lo entiendo todo, es decir, ahora doy sentido a todo lo que hasta ahora no lo tenía, ¿no? Entonces, lo que era una maraña y era una especie de marasmo ahí intelectual, sentimental, emocional, de todo tipo, de repente fue con una especie de, joder, de claridad, de tranquilidad, lo cual tampoco quiere decir que a partir de entonces tengas la vida mucho más sencilla y mucho más fácil, porque sabemos que tropezamos sin parar. Pero ahora por lo menos ya tienes el sentido de dónde tropiezas, por qué tropiezas y dónde está la posible enmienda, ¿no? Me hace gracia lo de luego, sí, porque dices, claro, ahora oigo mucho lo de, joder, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y como, digo, joder, debía ser un cenutrio yo de narices, claro, porque en el fondo ahora yo me veo muy normal, ¿sabes? Pero bueno, pero oye, mientras sea mejorar, que siga así la cosa. Yo creo que eso, vamos, hasta los menos, los más alejados, ¿no? De este tipo de cosas, hasta ellos yo creo que lo observan, ¿no? Y es fácilmente visible y comprobable. Em, claro, vamos a ir como de lo puntual a lo general, ¿no? Si te parece. Es decir, yo te llamo inicialmente para hablar de liderazgo consciente, ¿no? Que es algo que además sobre lo que ya estás dando charlas. Bueno, hace poco hubo una charla maravillosa que nos compartiste, ¿no? En YouTube, que fue estupenda y que bueno, buscaré el enlace y lo pondré, ¿no? En la descripción de este vídeo también para que lo vean, aunque seguramente vamos a tocar temas parecidos aquí. Y vayamos eso, de lo puntual a lo general, ¿no? ¿Qué es el liderazgo consciente para alguien que ha dado liderazgo durante muchos años, para alguien que ha tenido una visión, supongo que tradicional, ¿no? En ciertos momentos de lo que es el liderazgo, y cuál ha sido la evolución de eso, y por qué ahora se habla de un liderazgo consciente, no solo Ignacio Álvarez de Mons, sino que en empresas del Nasdaq, en Estados Unidos, en todo tipo de corporaciones. Claro. Hombre, ahí lo diferencial es el adjetivo, ¿no? O sea, el sustantivo Claro. liderazgo, pues yo he llevado 20 años, como dices tú, impartiendo docencia sobre temas de liderazgo y en procesos de desarrollo alrededor del tema del liderazgo. Y bueno, y sobre el liderazgo, qué no se ha escrito y quién no ha escrito sobre el liderazgo o qué autores podemos citar, ¿no? La diferencia está en el adjetivo consciente y el adjetivo nos lleva al sustantivo consciencia, ¿no? Entonces, al final, el liderazgo consciente es, pues, ¿qué es consciencia, no? Entonces, a mí la definición que más me vale y que más me vale a mí mismo y cuando la transmito en mis formaciones y en mis clases y en los procesos de coaching y demás, es por oposición a otro concepto, que es el del ego, ¿no? Entonces, al final, la consciencia, ¿qué es? Es lo diferente, lo alternativo al ego, a la dimensión egoica que todos tenemos. Entonces, Mm. lo que te das cuenta, Ramón, es que muchos liderazgos, quizá los más dominantes y a veces los más admirados, están basados en el ego y son liderazgos egoicos, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos, supongo, ¿no? De lo que es el ego, las demandas que tiene el ego y que todos tenemos ese ego. Entonces, la consciencia es como lo alternativo al ego, ¿no? Si el ego es el personaje que nos creamos y que necesitamos crearnos muchas veces para salir adelante en la vida, pero no deja de ser un personaje artificial y falso, la consciencia sería un poco la apelación al personaje auténtico, a la persona, ¿no? Más que al personaje, a la persona auténtica, al verdadero ser, al verdadero yo. Entonces, desde ahí, desde conectar con tu verdadero yo, tu verdadero propósito, el sentido de tu vida, es que ya, claro, ahí por elevación te puedes ir a cualquier lado, ¿no? Pero eso sin duda tiene una influencia en cómo manejas tu vida y cómo influyes también en la vida de los demás, porque al final el liderazgo
es un camino de ida y vuelta. Cuanto mejor te lideras a ti mismo, mejor influyes en los demás y casi que lideras sin querer. O sea, es una influencia casi por ósmosis, ¿no? Por comunicación Sí. energética, ¿sabes? Entonces, bueno, pues quizá la oposición al concepto de ego que sea un buen camino para empezar a ver esto de liderazgo consciente. Claro, has introducido un concepto que para mí es muy interesante, y es, claro, el líder consciente lo primero que tiene que saber es liderarse a sí mismo, ¿no? Tiene que saber gobernarse a sí mismo, tiene que saber dejar el ego a un lado cuando es preciso, ¿no? Porque ya no es solo porque liderándose a sí mismo va a generar un ejemplo, me imagino, en los demás y va a ser, digamos que, bueno, va a ser un ejemplo, sí, va a ser alguien que de alguna manera es consecuente, ¿no? Con lo que le pide a los demás, ¿no? Sino que incluso puede haber hasta un contagio energético. Es decir, si tú tienes un jefe que es feliz, un jefe que está en paz, un jefe que es capaz de saber cuándo es su ego el que está interviniendo y cuándo consigue estar en su esencia, bueno, pues eso genera, me imagino que un buen rollo, un buen contagio energético que a los demás pues les cuesta menos, ¿no? Ir en la misma onda. Total. Es que lo de la energía es que parece a veces magia. Ya sabemos que está científicamente probado que somos energía, que el universo es energía. O sea, que no estamos hablando de cosas psicodélicas, ¿no? Son cosas ya muy probadas y muy científicas. Pero es que cuando tú experimentas esa energía y ese fluir de energía, y sobre todo cuando lo experimentan otros a través de ti o tú sirves de canal de esa energía para otros, es que es la pera. En el IE estamos muy acostumbrados a que los alumnos nos evalúen, ¿no? Hagan evaluaciones a los profesores, igual que los profesores evaluamos a los alumnos, ¿no? Y a mí de las cosas que más me agradan de esas evaluaciones últimamente es que te dicen, joder, profesor, pues la verdad es que agradecemos que nos transmita esa buena energía que usted tiene. Entonces, claro, es que la buena energía, Ramón, tú y yo lo sabemos, no se puede improvisar ni se puede fingir. Es como lo que dicen ahora, ¿no? Sí, La buena vibra o la buena onda, sí, ¿no? sí, 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 O sí. la tienes o no la tienes, ¿no? Y voy a contar una anécdota que tú me contaste, porque tú no la contarías de ti mismo, pero yo sí la voy a contar. Algún compañero de trabajo tuyo iba a tu Sí. despacho y simplemente se quedaba allí y la razón era para que tú le contagiaras la buena vibra que le trasladabas, ¿no? ¿Te acuerdas? Y Eso nos me reíamos, decía ¿no? él. Me decía, Tú le decías, ¿pero tú por qué vienes aquí? Y dices, no, porque yo quiero estar un ratito y que me contagies la buena energía que tienes. Entonces dices, joder, ¿sabes? O sea, me es que decía, esto es real. vengo a relajarme, digo. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, la verdad es Entonces, que, claro. Sigue, sigue, no, sigue. entonces es eso, o sea, cuando tú, ese maravilloso y mágico triángulo, ¿no? Eh, que yo comento en mis clases y que habla de esas tres variables, ¿no? La comprensión, es decir, cuando tú entiendes de qué va la vida y de qué va cualquier situación a la que te enfrentas en la cual, pues, tienes desavenencias, sufres o no encajas y le das la vuelta a la cuestión y empiezas a entender por qué eso te viene en tu vida, comprendes esa situación y cómo esa mayor comprensión enseguida te trae una mayor paz, una sensación de decir, joder, pues mira, estoy donde debo estar, abierto a aprender lo que tenga que aprender y asumo las consecuencias porque yo he hecho todo lo posible, ¿no? Y cómo esa conexión entre comprensión y paz luego trae la subida de energía, ¿no? Y cómo la energía al final es como una especie de batería que se te llena y claro, y eso a su vez incrementa la comprensión, incrementa la paz, ese triángulo virtuoso. Entonces, cuando eso deja de ser un modelo teórico, te pones a intentar aplicarlo y funciona, dices, madre mía, o sea, no lo llamo magia porque sé que tiene unos componentes muy comprensibles y muy racionales, pero el efecto es mágico, la verdad. Claro, es que no es una cosa que se crea o no se crea, sino que experimentamos los efectos, ¿no? Cuando comprendemos una situación y comprender es aceptar la situación, tenemos más tranquilidad siempre. O sea, nadie que comprenda una situación y que la acepte se altera más y pierde más la paz. Y esa comprensión y esa paz nos da más energía, nos da más fuerza, nos da más lucidez, ¿no? Y al contrario, ¿no? Cuando no comprendemos algo, lo que nos genera es todo lo contrario a la paz, ¿no? Nos genera intranquilidad, nos genera miedo, nos genera desasosiego y eso normalmente lo que hace es bajar nuestra energía y aún encima, bueno, pues que perdamos lucidez, ¿no? Que tengamos menos capacidad de encontrar soluciones al problema que nos está quitando la paz. Em, Claro, pero te preguntará la gente, ¿no? Que hay que comprender. Es decir, no me quiero ir a ejemplos muy exagerados, pero que hay que comprender, porque hay situaciones que aparentemente son muy difíciles, ¿no? De comprender
que, bueno, pues problemas serios que uno puede imaginar, problemas algo menos serios, pero que generan dificultades que hay que comprender. Claro. A ver, lo primero que hay que comprender que este es un tema muy fuerte, ¿eh? Porque que cada vez que sufres, el sufrimiento es un tema que depende de ti y que es precisamente una falta de comprensión lo que genera ese sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es una decisión y es una decisión mental, que es diferente del dolor, ¿no? El dolor ya sabemos que pues, un impacto en una rodilla o en tu cabeza pues te produce un dolor y eso sí que no es manejable desde el punto de vista mental, ¿no? Pero el sufrimiento es aquello que hacemos con lo que nos pasa y que nos lleva a interpretar las cosas de una manera que, pues eso, que no nos encaja, ¿no? ¿Y por qué sabemos que el sufrimiento es una decisión? Porque ante la misma situación, dos personas no sufren lo mismo, no lo interpretan igual. Entonces, depende de qué interpretación hagas de las cosas que te pasan en la vida y qué actitud tengas ante esas cosas, tu sufrimiento se eleva o decrece, ¿no? O disminuye, ¿no? Entonces, ¿qué hay que comprender? Pues primero un sentido de responsabilidad fundamental, es decir, que todo lo que nos pasa empieza en nosotros y acaba en nosotros. Es que eso es muy fuerte. O sea, porque desde una actitud más victimista, lo que dices es, no, vamos a ver, no soy yo el que se pone nervioso con mi mujer cuando mi mujer me dice, no, es mi mujer la que me pone nervioso. No soy yo el que se pone nervioso con mis alumnos cuando cogen el móvil y no me atienden en clase, ¿no? Son ellos los que me ponen nervioso a mí. Entonces, cuando los demás te ponen nervioso, cuando los demás te afectan, claro, das el poder a los demás. Entonces estás en función de los demás. Con lo cual tú aminoras tu poder y tu capacidad de influir y tu capacidad de obtener esa paz, ¿no? Y esa energía. Cuando le das la vuelta al calcetín y te das cuenta de que todo empieza en ti y todo acaba en ti, ya no es tu mujer la que provoca eso, ya no es el alumno que no te presta atención, ya no es el cliente que no paga la factura, no. Es tu interpretación de todo eso lo que genera esa falta de confort, esa intranquilidad, ese conflicto. Entonces, claro, es muy fuerte, es muy potente. Por un lado, existe cierto desasosiego, porque claro, si todo empieza en mí y acaba en mí, quiere decir que yo puedo cambiar las cosas. Y eso a veces te enfrenta a una especie de abismo y de desafío, es decir, caray, o sea que todo lo que tengo es responsabilidad mía, ¿no? Pero por otro lado, te abre la puerta maravillosa de decir, pues en efecto, si es que al final la clave en esta vida no es lo que te pasa, es qué haces con lo que te pasa. Cualquier persona que admiramos, que nos parece un referente, un modelo en cuanto a forma de manejarse en la vida, de orientarse, la gente que es positiva, la gente que es feliz, la gente que es eficiente, la gente que dices, pues me gustaría ser, no es por lo que les pasa, es por cómo interpretan lo que les pasa y qué actitud tienen ante lo que les pasa, ¿sabes? Entonces, esa es la comprensión. La comprensión es no esperar de la vida lo que la vida no te da, a pesar de que tú siempre se lo demandas. Por algo será Claro. que no te lo da. Sino entender que la vida te da, primero, lo que la vida considera que te tiene que dar. Y segundo, muy seguramente, como tú y yo sabemos, lo que tú necesitas. Entonces, lo que necesitas, ¿para qué? Para aprender, para evolucionar. Entonces, bueno, ahí entramos de qué es la vida, quiénes somos, para qué estamos, hacia dónde vamos, ahí nos metemos en otros líos. Sí, no, es sin duda, pero claro, es que al final me gusta la frase, ¿no?, que has utilizado del sufrimiento es una decisión, porque no deja de ser, ¿no?, una oposición mental a la realidad, ¿no? La realidad es que el cliente no te ha pagado la factura, la realidad es que el alumno ha mirado el móvil, ¿no?, mientras tú estabas dando tu clase. Y esa es una realidad en el momento en el que está ocurriendo inamovible, quiere decir, ha sucedido, ¿no? Em, claro, tuya es la decisión de cómo aceptas esa realidad, ¿no? De cómo te afecta esa realidad, de si pones en manos de el alumno ignorante, en este caso, ¿no?, que decide que lo mejor es mirar el móvil, o de el cliente también ignorante que decide que lo mejor es no pagar la factura, en ellos estás decidiendo poner o no poner tu paz, ¿no? Poner en juego tu paz. Entonces, no deja de ser una decisión, ¿no? Lo que pasa es que esto, claro, te enfrenta efectivamente con ese sentido de la responsabilidad que es tan difícil de asumir, sobre todo en los grandes retos de la vida, ¿no? Cuando ya hay, pues, una pérdida muy importante, cuando hay una situación muy conflictiva, pero en realidad no deja de ser la realidad, ¿no? Que no quiere decir que no pueda cambiar esa realidad, que no quiere decir que no puedas hacer nada por cambiar esa realidad, pero la realidad ya es, ¿no? Por lo tanto, mm, es como es como si la realidad fuese una pared y tú te empeñases continuamente en chocarte contra ella para que cambiase, ¿no?, automáticamente. No, tendrán que pasar otras cosas antes, ¿no? Absolutamente. Y lo que te das cuenta es que ese que choca contra la pared llamada realidad no eres tú, sino que es tu ego, es tu parte falsa, es tu personaje. Lo que pasa es que está tan metido en nosotros que no lo diferenciamos. Entonces, claro, ese personaje, y ahí vamos un poco a lo del ego,
ese personaje siempre reclama tres cosas. El personaje egoico que todos tenemos reclama tres cosas. Uno, que nos reconozcan, que nos valoren. En el momento en que alguien que nosotros estimamos importante para nosotros no nos valora o no nos reconoce, ese personaje choca contra un muro llamado realidad. Sí. Que lo que te dice es, oye, mira, es que a lo mejor esa persona no puede, no quiere o no desea reconocerte o no como tú quieres. Claro. El otro motivo del choque contra esa realidad es el control, ¿no? Cuando esperamos controlar una situación que nos desborda y que vemos que somos vulnerables ante ella, ¿no? Ese es otro motivo de choque contra ese muro llamado realidad. Y el tercer motivo de choque contra ese muro llamado realidad es la sensación como de inseguridad, de falta de certeza en las cosas, ¿no? Entonces, el miedo. Sí. El miedo. Entonces, cada vez que sufrimos, ¿por qué es? Porque el ego domina nuestro repertorio personal. Y el ego, normalmente, y esto es algo que los oyentes de tu canal podrán contrastar, cada vez que tú sufres es porque tu ego está ahí y tu ego va a demandar una de estas tres cosas, o dos o las tres, que es un reconocimiento que no tiene, un control que no es capaz de tener sobre una situación o una seguridad que no es capaz de alcanzar y que no es capaz de asumir. Claro, pensad todos, ¿no? Igual que puedo pensar yo ahora mismo, qué situaciones os alteran en la vida, ¿no? Recordad algún suceso que os haya alterado, ¿no? Y vais a reconocer seguro una de estas tres necesidades, ¿no? Que tiene el ego, ¿no? El control, la seguridad o el reconocimiento, ¿no? O el que alguien me valore como yo creo que me tiene que valorar casi, vamos, con total seguridad siempre estará al menos una de estas tres necesidades presentes. Pero claro, de nuevo, es colocar en los demás, ¿no? El control sobre lo más preciado que tenemos, que es nuestra paz, ¿no? Porque al final de poco sirve tener otras cosas si no tienes paz, si no tienes si no eres feliz, ¿no? Si no estás cerca de esa sensación de felicidad, que ya sabemos que es algo que a veces confunde porque es más utópico y se confunde muchas veces con la euforia y tal, pero digamos que la paz es como una felicidad sostenida, ¿no? O inalterable, ¿no? Cuando se alcanza. Total. Y además, mira, yo por lo que pueda servir, cuento un ejemplo práctico mío, ¿no? En mi labor de profesor. Y yo ya llevaba 20 años acumulados de experiencia en el IE y en otras escuelas de negocio y, bueno, en fin. Y de repente, bueno, como pasa en la vida, hay veces que las cosas que te funcionan te dejan de funcionar. Entonces empecé a tener problemas en mis clases con las evaluaciones de los alumnos, especialmente alumnos, eso, de las nuevas generaciones, chicos jóvenes, con poca experiencia y demás. ¿Qué sale ahí? Y yo ya me sabía la teoría, Ramón, que la teoría es a veces fácil de saber, aplícala luego. Entonces, ¿qué me salía? Me salía un ego desbordado. Entonces, ¿qué pasa? El ego, en primer lugar, del profesor Álvarez Mont decía, estos alumnos tienen muy poco respeto, no respetan mi autoridad como profesor y lo que se dedican es pues a los móviles, al ordenador, a estar en sus cosas, no me hacen prácticamente preguntas, no se leen los casos que les pongo. En el fondo, ese ego que estaba echando de menos, reconocimiento, valoración, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso al final te hace sufrir y te hace tener una actitud arrogante, displicente, ¿no? Respecto a esos alumnos. Entonces, en un momento dado, claro, yo dije, primero, yo tengo, con estos alumnos en concreto, que me estaba pasando esto, tenía 20 clases de hora y 20 cada una. Entonces digo, ¿yo qué voy a ir? Yo voy a ir a sufrir durante hora y 20, durante 20 clases. Esto va a ser un calvario, o sea, esto no hay quien lo aguante. Y yo puedo esperar que yo tengo 60 alumnos en clase, estos 60 alumnos de hoy para mañana, por arte de Billy Mirloque, porque yo lo demande y quiera, empiecen a prestarme atención, empiecen a dejar de mirar el móvil. Esto no es realista, o sea, es ese muro con el que chocas. Sí. Entonces al final dije, oye, Ignacio, ¿y qué tal si aplicas algo de la teoría que predicas? Claro. No sé, para variar un poquito. Entonces dije, ¿cuál es el antídoto a esa necesidad egoica de reconocimiento? Entonces el antídoto es la vocación de servicio, componente del liderazgo consciente. Todo líder consciente es un ser volcado a servir a los demás. Claro. No espera tanto que le reconozcan, sino lo que espera es poder ayudar en lo que buenamente pueda ayudar. Y no espera el reconocimiento. Y precisamente como no espera el reconocimiento, le viene luego por añadidura, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Digo, oye, ¿y qué tal si vas a la clase y ves en estos alumnos gente que pueda necesitar de tu ayuda, de tu servicio? Con que uno necesite alguna palabra tuya, algún mensaje, algún concepto bien explicado. Uno de 60, tú ya has cumplido tu misión, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si en vez de esperar ese reconocimiento de ellos, te muestras más humilde, te muestras más empático, empiezas a ver que son gente en el fondo como tú eras a esa edad, gente que está muy perdida, gente que tiene ambición profesional, pero que no anda. Bueno, entonces, ¿sabes? Frente a la necesidad de reconocimiento, la vocación de servicio.
frente a necesidad de control, porque claro, al final el profesor que quiere controlar la materia, controlar la clase, controlar la dinámica, tienes a 60 tíos y además en inglés y cada uno con sus acentos y tal, dice, bueno, pues en vez de control, ¿qué tal si al final aceptas el resultado de ese esfuerzo que tú vas a hacer? Tú vas a poner lo máximo y lo mejor, y la mejor actitud posible. Oye, acepta el resultado. Si los alumnos siguen mirando el móvil o siguen distraídos o siguen, acepta que ese es el resultado que tiene que venir, pero que tú has puesto todo lo necesario. Y luego, frente a esa necesidad de seguridad, porque en el fondo lo que había ahí es mucho miedo, mucha inseguridad, el que la plataforma que hasta ahora era segura, pues ha dejado de serlo. Es decir, oye, ¿y qué tal si ves esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje para ti? A tus 50 y te estoy hablando, yo tengo ahora 60, pero yo tenía 55 en aquel entonces, ¿sabes? Entonces, en vez de verlo como una necesidad de seguridad, de certeza, un resultado, dices, bueno, pues velo como una evolución. Seguramente tú tienes que cambiar el diseño de tus clases, seguramente tienes que empezar a dar otros contenidos, y así fue, Ramón, o sea, realmente rediseñé la clase. Entonces, claro, la magia de esta historia, Ramón, es que yo, en cuanto hice este cambio de transformación personal interno, yo ya no esperé al resultado externo de mis alumnos. Yo entraba en mi clase con una comprensión mayor, con una sensación de paz absoluta, es decir, yo estoy haciendo todo lo que puedo y lo que humanamente puedo, y luego con la energía otra vez en alza, o sea, reenergetizado, ¿sabes? Entonces, yo me sentía muchísimo mejor. Luego, el resultado exterior, posterior, que vino meses después, porque las encuestas te vienen después, es que, bueno, fueron las mejores evaluaciones que yo he tenido en muchísimo tiempo. Pero ese resultado exterior, de verdad que lo digo, al final no deja de ser una especie de verificación de algo que es mucho más importante, que es el resultado interno. ¿Sabes? La sensación de decir, jolín, por fin me he dejado de hacer trampas en el solitario. Y esa parte egoica la he dejado a un lado y realmente he ido un poco a eso, a ese mundo de la consciencia, ¿no? Que tanto teorizamos, pero que a veces es tan difícil de practicar. Es que, claro, efectivamente tú ya estabas bien, ¿no? Al margen del resultado externo, pero normalmente la vida lo que te muestra es un resultado externo, ¿no? La vida lo que te muestra es que cuando el proceso interno es el que corresponde, bueno, el que tienes que tener, cuando trasciendes, ¿no? Una dificultad, cuando aprovechas una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Que era la que estabas teniendo tú con ese, bueno, ese aparente rechazo de tus alumnos, pues resulta que de repente la vida pues te muestra, ¿no? Te muestra que vas por el camino correcto, ¿no? Que vas por la línea que hay que ir, ¿no? Y bueno, esa verificación es verdad que cuando uno la experimenta, ¿no? Y os habrá pasado a muchos de vosotros en otros procesos de vuestra vida, pues es muy bonita, ¿no? Porque parece mágica, pero en realidad es que el cambio empezó antes. El cambio empezó antes en ti, ¿no? Os lo decía Gandhi, ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y hasta incluso es posible, ¿no? Que los demás. Que los demás te muestren muchas veces, ¿no? Y esto lo tratabas muy bien, ¿no? En el libro de Eduardo Estás despedido. Y fíjate que fue antes de entrar en contacto con la consciencia, con el conocimiento sobre la consciencia, ¿no? Como muchas veces vemos en los demás, ¿no? Nuestras propias miserias, ¿no? No sé si había algo en esos alumnos que lo que reflejaba era una miseria propia tú que tenías que aprender, que tenías que trascender, porque muchas veces tenemos una especial facilidad en ver en los demás los defectos que nosotros mismos rechazamos, ¿no? Que tenemos como en nuestra sombra. Totalmente, totalmente. Bueno, eso es desde el famoso efecto de proyección que estudian en psicología. Al final tú proyectas en el otro aquello que no reconoces en ti mismo, pero que es un defecto propio. Y luego la bendita ley del espejo, que es muy confrontante, ¿no? Que todo aquello que te altera en los demás y que te desborda y pues eso, que te afecta negativamente, no es más que un reflejo de lo que hay en ti. Es que eso es muy fuerte, ¿no? También está el lado positivo, ¿no? Que todo aquello que admiras en otros y que todo aquello que reconoces como bello, como excelente, como mágico, lo que ves en los demás, eso también está en ti. O sea, es que al final los demás y lo demás no deja de ser una especie de espejo Claro. que refleja nuestra propia realidad, ¿sabes? Y luego, es que hay veces que nos hacemos trampas en el solitario de manera muy tonta. Es decir, yo al final lo que me digo en todas estas cosas, yo cada vez que me veo, pues eso, descontrolado, pues eso, un poco bloqueado, o enfadado, o cabreado, llámalo como quieras. Lo que digo es, hay algo que la vida me está diciendo y que yo no estoy entendiendo. Entonces, con la vida tú tienes dos opciones. O vas con la vida o vas contra ella.
Si vas contra la vida, es que la vida te pega tortas, pero vamos, hasta en el carnet de identidad y ven a por otra. Entonces, hay Claro, que ir con la vida. Pero claro, para ir con la vida lo que tienes que tener los pabellones bien abiertos, la mente también y decir, a ver, vida, ¿qué me estás queriendo decir que no estoy pillando? Entonces, eso es claro. fundamental. Eso requiere mucha humildad, que es fundamental, mucho coraje y mucha voluntad, ¿sabes? Entonces, claro, que hay veces que cualquiera de estos tres componentes no es fácil de tener, ¿sabes? El pensar de que tú no tienes las claves y que las claves están ahí fuera y que lo que tienes que hacer es, ¿sabes? En el fondo, pues eso, ser humilde y ser receptivo a esas claves que en efecto no son las que tú estás manejando, porque si no, lo estarías haciendo o experimentando mucho, mucho mejor. Claro, antes explicabas que la conciencia es más fácil de definir por lo que no es, ¿no? Que no es el ego, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las necesidades del ego, ya hemos visto que el ego es ese personaje, ¿no? Ese programa, ¿no? Con el que venimos, ¿no? Y que tiene una serie de miedos, de necesidades, de expectativas, ¿no? Continuas expectativas, ¿no? De sentido de justicia e injusticia, ¿no? De creencias también. Em, claro, en contraposición a eso, la consciencia sería la esencia, ¿no? Lo que realmente somos, lo que no es el personaje, ¿no? Lo que, o sea, cuando estamos en nuestra esencia, cuando logramos dejar al margen al personaje o reconocerlo, cuando nos logramos poner como testigos de lo que está haciendo el personaje, claro, la sensación es de es maravillosa, ¿no? Es cuando tú consigues ver a Ramón, en este caso, ¿no? Mira cómo está actuando Ramón, que siempre se cabrea ante estas cosas. De repente ya no, claro, de repente te das cuenta de que tú no eres Ramón, ¿no? En ese sentido, de que ese es un personaje que te, bueno, pues que lo tienes que amar, que lo tienes que querer, que lo tienes que cuidar, porque es el que te ayuda, ¿no? A funcionar por la vida. Pero cuando eres capaz de verte como testigo, claro, llegas a la comprensión de que tú no eres eso, de que hay otra cosa. Y esa cosa, pues le hemos llamado de muchas formas, ¿no? En la vida, ¿no? Pero en la tradición católica, pues se le llama alma. Total, total. Primero, ya vamos entrando en materias más profundas, ¿verdad, Ramón? Eh, Sí, Primero, que importante es el sentido del humor, el ser capaz de reírse de uno mismo. El humor no es reírte del otro, de la desgracia ajena, sino el ser capaz de reírte de ti mismo, de darte poca importancia y de ver la parte egoica que todos tenemos con eso, con cariño, con comprensión, sí, con sentido del humor. Qué inteligente es el sentido del humor, ¿verdad? sí, Y qué consciente es. Y en efecto, claro, al final, vale, nos habéis dicho lo que no es la consciencia, pero al final, ¿qué es la consciencia? Si el ser claro, artificial, si el personaje es el ego, ¿cuál es el ser auténtico? ¿No? Entonces yo en mis clases ahí me veo modulando, ¿no? Porque claro, ahí tienes todo tipo de personas, ¿no? Tienes claro. 60 personas con todo tipo de convicciones, creencias y sensibilidades y demás, ¿no? Entonces yo muchas veces me quedo en, es vuestro ser auténtico. Y ahí todo el mundo está a gusto, ¿sabes? Porque Claro. cuando tú hablas de autenticidad, la gente sabe de qué hablas. Mm, Hoy está muy, muy, muy de moda hablar del propósito, ¿no? El sentido, el propósito de lo que hacemos, ¿no? Entonces, la gente, cuando tú le hablas de su ser auténtico, la gente te mira y te dice, sí, sí, estamos hablando de algo que es cierto, es verdad. sí, Yo sé cuándo estoy alineado con mi ser auténtico y cuándo no lo estoy. Y cuando no lo estoy, estoy en el ser artificial, ese que hemos llamado ego, ¿no? Pero a ti y a mí no nos cuesta nada hablar de ese ser auténtico como un ser con una dimensión espiritual y que salta, pues eso, a otro tipo de liga. Ahí es que empezamos a jugar en otra liga. Es como ir a la NBA o a la Premier League o a la Champions, juegas en otra liga, ¿no? Porque ya cuando empiezas a desidentificarte de ese personaje artificial que es el ego y te identificas con lo que realmente eres en tu dimensión espiritual guión trascendente, joder, es que estás jugando otro juego, que es el juego, en el fondo, es el juego de Dios. O sea, a mí me sale claro, decirlo así ahora sobre la marcha, es el juego de sí, Dios. Al que la palabra Dios no le encaje, pues el juego de la vida, el juego del universo, el sí, juego de la energía, de la fuente. A mí me sale la palabra Dios, ¿no? Entonces, en efecto, al final somos un alma. Y como alma, lo que estamos aquí en esta vida es experimentando, evolucionando, transitando con otros, que a veces son maestros, otras son entrenadores, pero cuando ya te ves en esa dimensión, pues que todo lo demás, a lo que le dábamos tanta importancia, ahora pierde peso, pierde trascendencia, en el sentido de que ya no es tan importante, pero sí que vemos la utilidad de todo lo que nos pasa como un vehículo de mejora personal, de evolución, ¿sabes? Entonces, claro.
Yo creo que eso es clave, ¿no? Esa desidentificación con lo que no somos y empezar a identificarnos con lo que realmente somos. Claro, es que cuando antes hemos hablado sobre la comprensión, ¿no? En ese triángulo virtuoso, claro, si tú logras, ¿no? Verte como un alma, como un espíritu, como, bueno, pues como, no como ese personaje, ¿no? Que sufre, que está muy pendiente del resultado, que tiene bajones y subidones, ¿no? En función de las cosas que le pasan, ¿no? Si tú logras verte como ese alma, como ese espíritu, claro, realmente comprendes que lo que le pase al personaje es anecdótico o es menos trascendente que lo que pueda aprender el alma, ¿no? Entonces, claro, de cada circunstancia que te pasa en la vida, si tú logras desmaterializarte hasta el punto de, bueno, pues de ir a tu esencia, de ir a tu, ¿no? A tu yo verdadero, pues todo lo que ocurre que desagrada al ego es una oportunidad de aprender y de desapegarte un poco de ese ego, ¿no? Que desapegarte no significa maltratarlo, no significa rechazarlo, sino simplemente saber que no eres eso, ¿no? O que eres más que eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, todo lo que consigas que a ti no te moleste, en esencia, y que normalmente le molestaría a tu ego, te ayuda precisamente a desmaterializarte, a desidentificarte. Absolutamente. Y ese es el camino, en el fondo, al que invitan todas las tradiciones espirituales y todas las tradiciones religiosas en su esencia, ¿no? Que es el camino del desapego. Claro, Qué fácil es decirlo, pero qué complicado. Es decir, al final te tienes que desapegar de todo aquello que tú considerabas que era fundamental en tu vida, pero incluso de lo más fundamental, de lo más fundamental. O sea, por decir cosas bestias, te tienes que desapegar, pues eso, ya no solo de tus pertenencias, de tus casas, de tu patrimonio, de tus amigos, de tu mujer, de tus hijos. O sea, desapegar no quiere decir empezar a tener una distancia y resultar más frío. No, no. Significa entender que todo al final está en función de una realidad superior que trasciende lo material y lo que tú eres capaz de captar con los cinco sentidos, ¿no? Entonces, claro, yo llego a un punto, Ramón, por trasladarte claves que seguramente tú manejas también, pero yo al final esto lo aterrizo a temas muy prácticos del día a día. Yo cada vez que me pasa algo que me enfada, que me cabrea, que me ofusca, al segundo, cada vez tardo menos, al segundo recurro a gracias Dios mío, gracias Dios claro, mío. Y no es un gracias Dios mío artificial ni superficial. Ese gracias Dios mío antes me costaba entenderlo y ya no te digo aplicarlo. Ahora cada vez lo aplico más rápidamente. Es decir, eso que antes te enfadaba, te frustraba, te cabreaba, te desesperaba, si tú lo ves como un motivo de evolución para lo que realmente importa, que es tu ser auténtico, que es la dimensión espiritual y demás, en el fondo es un motivo de agradecimiento, es un motivo de decir, joder, si lo que estoy haciendo es adelantar en ese proceso. Y solo que hagas eso cuando lo haces de verdad, es que empiezas a ver el acontecimiento de otra manera. Es que ya no es un motivo de desasosiego ni de agobio. Empieza a ser un motivo, hombre, joder, ya no te digo de celebración, que eso ya a lo mejor es muy fuerte, pero sí de paz, de tranquilidad, de decir, joder, es que todo tiene un sentido, hasta lo más bestia, hasta lo más claro. bestia. Claro, es que aquí hay dos cosas, ¿no? Dos reflexiones que me surgen a propósito de lo que dices, ¿no? El primero es que ese desapego incluso de lo más querido, no, obviamente, ¿no? Como has dicho, no es un rechazo, sino es un respeto del proceso de crecimiento de esas almas, o como lo queráis llamar, de esas esencias de las personas que más queremos. Es decir, muchas veces lo que tienes que ver en lo que le ocurre a los demás, ¿no? En lo que no es especialmente positivo que le ocurre a los demás, o lo que rechazabas de lo que le ocurre a los demás, o incluso en lo que hacen los demás que te hacía daño y te dolía, es su propio proceso de crecimiento, ¿no? Es su propia oportunidad de crecimiento y tratar de no verlos como sus egos, igual que tratas de no verte como un ego tú mismo, sino no verlos tampoco a ellos, ¿no? Y después, y evidentemente, bueno, pues aquí cualquier religión, cada una tiene su vertiente, ¿no? La religión católica piensa que el alma se sigue purificando después en el purgatorio, otras religiones, pues más orientales, ¿no? Hablan de experiencias sucesivas, sea lo que sea. Claro, si tú te consigues ver como un alma, como una esencia, pues ningún alma se muere por un infarto, ningún alma se muere en un accidente de tráfico, ningún alma se muere por absolutamente nada, ¿no? El alma continúa, ¿no? De la forma que sea, pero continúa. Eh, claro, si tú llegas a comprender eso, eh, ¿qué sentido empieza a tener el miedo, ¿no? En ese momento. ¿Qué sentido empieza a tener la desaprobación de lo que te ocurre cuando lo que te ocurre en realidad
o sea, cuando tu esencia es otra. A tu esencia no le está ocurriendo nada, realmente. Tu esencia está aprendiendo, simplemente. Totalmente. Mira, me venía, ahora comentamos un poco, ¿no? Lo del miedo, la esencia y esto, ¿no? Y la muerte y demás, pero me venía con esto del desapego. Qué fácil es que los padres, tú eres padre igual que yo y muchos de los que nos oyen, ¿no? Son padres y madres, ¿no? ¿Cuánto pecamos los padres de afán de control y de querer replicar en nuestros hijos lo que hemos sido nosotros o lo que nosotros no hemos podido ser, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es el muro de la realidad con la que te topas? Tu hijo no es tu hijo. Es que tu hijo no es tu hijo. Tú eres una especie de ser, esperemos, que sirves de canal y de aliado de tu hijo para que tu hijo crezca y se desarrolle, evolucione, pero conforme a sus propios criterios, a sus propias necesidades y a sus propias evoluciones. Pero ese sentido de propiedad de mi hijo, que parece que lo tenemos que manejar como si fuera un juguete y muchas veces acaba siendo un juguete roto, es que es tremendo, ¿no? Es como las palabras que decía Khalil Gibran, ¿no? Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos de la vida, ¿no? Entonces, Sí. al final, tú les intentas orientar lo mejor que puedes y con tu ejemplo, que es la mejor forma, ¿no? Pero al final tienes que aceptar que cada uno tiene su evolución, ¿no? Entonces, ¿cuánta paz te da eso? Y cuánta libertad y cuánta serena también, no sé, quietud le da a tu hijo el ver eso, ¿no? Y al final acabas a lo mejor con tu hijo más cerca de ti precisamente porque no lo has querido manipular y forzar hacia un camino que tú no Ni querías. programar, ¿no? Que Ni hay mucha programar. programación, ¿no? Hay Bueno, mucho, ¿no? Mucha programación porque, además, con la mejor voluntad siempre de los padres, ¿sabes? ¿no? Porque creen que le están, bueno, pues le están dando el mejor sistema de creencias posible a su hijo, el mejor Total, camino a seguir y cuántas veces eso, bueno, pues resulta que va en contra, ¿no? De la esencia de ese hijo, del proceso de crecimiento que tiene que vivir, aunque siempre diremos, bueno, pues si se encontró con esos padres es porque necesitaba también ese proceso de crecimiento, ¿no? De ese proceso de total, aprendizaje, ¿no? Al total. final, evidentemente, lo que ocurre conviene, ¿no? De alguna forma, pero es cierto, ¿no? Muchas veces, y esto no es, porque, Ignacio, pasa muchas veces, ¿no? Lo sabes tú, que la gente, pues que ha conocido varias versiones, ¿no? De ti, o que ha estado en el antes y en el después, te puede llegar a decir, ¿no? Y alguna vez me has comentado que te han dicho: "Oye, es que te has vuelto o un egoísta, o un pasota, o un relativista", ¿no? Se confunde muchas veces esto con el relativismo, con el pasotismo, con me da todo igual, y no tiene Claro, nada que ver, ¿no? no, no. Al final, esa sensación de paz interior y de serenidad, cuando la vas adquiriendo, es verdad que hay gente que la puede confundir con pasotismo y con que te da igual todo, ¿no? Eh, pero yo creo es que hay mucha diferencia, ¿no? Porque cuando tú haces las cosas conforme a cómo se deben hacer y cómo la vida te va dictando que las debes de hacer, y por tanto tienes esa sensación de paz auténtica, porque la paz interior no se finge ni puedes inventártela. Eh, Eso no quiere decir que no te comprometas, que no te involucres, que no, al revés. Si quizá es cuando más te involucras y te comprometes con los asuntos de los demás. Lo que pasa que compromiso e involucración no quiere decir propiedad y no quiere decir protagonismo, ¿sabes? O sea, al final es, yo me comprometo y yo hago lo que puedo, pero al final no dejo de reconocer que este es tu proceso, no es el mío. Y si es tu Claro, proceso, la decisión la tienes tú. Y además es que a lo mejor es que tu proceso es el que tiene que ser, y a lo mejor es que el que está en un error soy yo, ¿sabes? Entonces es ese claro, respeto profundo al proceso de los demás y a que los demás se equivoquen. Pues si es que el primero que se equivocó fui yo. Entonces, ¿cómo no voy a dejar que un hijo mío se equivoque? O que un claro, socio mío se equivoque, si es que la equivocación forma parte del aprendizaje, ¿sabes? claro, Entonces, lo que pasa es que, claro, ese sentido de propiedad, de es mi hijo, mi tesoro, a veces nos maniata. Y la manifestación de eso es el miedo. Y eso conecta con lo que decías antes, ¿no? Al final, desde el ego, la vida se vive con miedo. Y el miedo que es una anticipación de cosas que muchas veces no pasan, ¿no? Y el miedo universal ya sabemos cuál es, que es la muerte. Claro, desde el ego, ¿cómo no vas a tener miedo a la muerte? Es que el ego muere. Es claro, que el ego muere. Entonces, claro, el ego está destinado a morir. Lo bonito cuando das el salto a esa otra dimensión más trascendente, más espiritual, es que te das cuenta que tú no mueres. Tu ego claro, sí, pero tú no mueres. Entonces, cuando tú no mueres y sabes que trasciendes, eh, claro, en el fondo, vivir mejor con la muerte significa vivir mejor con la vida. Y en esta sociedad nos falta un poquito acostumbrarnos a aceptar mejor la muerte y a vivir mejor con la muerte. ¿Sabes? En esta sí, sociedad la negamos, la ignoramos,
y nos confronta mucho, ¿no? Entonces, vivir es morir y las dos van de la mano, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de muerte, en el fondo lo que hablamos es de tránsito. Y es un tránsito hacia un sitio y hacia un lugar, y ahí están las experiencias cercanas a la muerte. Hay gente que nos ha contado lo que ha experimentado, que, joder, que parece que es un lugar del que no quieren volver. O sea, que cuando tocan aquello dicen, yo no quiero volver. O sea que... Y luego, ¿sabes una cosa, Ramón? Que yo pienso de verdad que todo esto es verdad. Pero es que entre esta verdad y la alternativa, y es que estamos aquí por casualidad y que esto es un puro azar, que me parece todavía menos creíble que lo que estamos diciendo tú y yo, joder, a mí me deja mucho mejor esta otra verdad, ¿sabes? Es mucho más reconfortante, operativa, positiva. Y además está demostrado, la gente que tiene estas convicciones más trascendentes, más espirituales, incluso más religiosas, está más demostrado que es gente más feliz y que acomete las desgracias de la vida de una manera mucho mejor. Está demostrado que es así. Entonces, puestos a contarnos un relato, hombre, yo prefiero este relato, lo veo mejor construido este relato, que no el del puro azar y que estamos aquí por casualidad. Es que es lo que dices tú, ¿no? Más allá de que haya evidencias científicas, las experiencias cercanas a la muerte, estuvo aquí Julio Bogeat, que es una entre un millón de experiencias cercanas a la muerte que se podrían contar, más allá de, bueno, pues de que, como sabemos, ¿no? Los científicos cada vez postulan, ¿no? Principios más compatibles con lo que han dicho anteriormente los maestros espirituales. Más allá de todo eso, es muy práctico esto. Es tremendamente práctico. Es decir, si finalmente esto fuese un error y fuese todo fruto del azar y no hubiese nada, realmente no habría sido más feliz por estar convencido de que es así. Generaría mucha más incomprensión en ti, mucha más frustración, mucha más sensación de, bueno, de qué mala suerte he tenido en la vida, ¿no? Mientras que vivir con esta convicción, que tú sabes, ¿no? Esta convicción puede ser una más dentro de un sistema de creencias, y las creencias, hasta que se verifican, son creencias, ¿no? Y hay que desapegarse un poquito también de ellas hasta que se verifican. Pero incluso aunque fuese una creencia, aunque no fuese una convicción, aunque no fuese algo ya vivido y algo sentido de verdad, incluso así, bueno, sería una creencia muy bonita, ¿no? Sería una creencia que te haría ser más feliz en la vida, que te haría darle un sentido a todo lo que te ocurre y, por lo tanto, vamos, habrías triunfado también, ¿no? En tu proceso Total, vital único dice, y totalmente aleatorio. total, como dice el refrán, que nos quiten lo bailado. O sea, en el peor de Claro, los casos, que nos quiten lo bailado, que hemos claro, disfrutado el baile. Lo que claro. no te sientes sentido es salir a bailar y estar pensando en que te van a pisar todo el rato, que vas a tropezar. Oye, ya que tienes que bailar, disfruta el baile, ¿sabes? Eh, totalmente, totalmente, yo creo que... Pero luego además, claro, ¿cuál es la diferencia entre fe y comprensión, ¿no? Que a veces están muy unidas. Primero que la comprensión va unida a desarrollos y estudios de mucha gente muy inteligente que va aportando cada vez más datos que vale, que no son empíricos, pero que científicamente cada vez están más contrastados, ¿no? En el sentido de otras realidades y gente que está en esas otras realidades y viene aquí y nos lo cuenta, ¿no? Aparte de tradiciones místicas, espirituales de todos lados, donde dices, joder, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Entonces, es que además cuando, digamos, nos embebemos de este discurso, lo hacemos nuestro y lo operativizamos, de verdad que la vida empieza a tener una especie de cariz un poco mágico y recíproco. Es que te va devolviendo señales que te hacen ver que vas por el buen camino. Y volvemos al triángulo mágico ese, ¿no? Es que al final dices, joder, qué casualidad. Cuanto menos me agobia la muerte, menos me agobia la enfermedad de mis hijos. Y cuanto menos me agobia la enfermedad de mis hijos, mejor llevo la enfermedad de mis hijos. Y mejor reacciono ante la enfermedad de mis hijos. Y te hablo de casos prácticos que tú conoces porque Sí, sí, conoces mi sí. vida Y les familiar. soy O más sea, de servicio a mis hijos totalmente. y, y soy capaz de aceptar mejor, ¿no? O con menos dificultad cualquier resultado, ¿no? Pero vamos a Totalmente. poner un ejemplo práctico muy tonto que todos habremos vivido, ¿no? Imagínate que estás en casa, que no encuentras una cosa que necesitas, las llaves del coche, por ejemplo, y te empiezas a alterar y te empieza a doler la cabeza y empiezas a ofuscarte y le echas la bronca a tus hijos porque seguro que te han tocado las llaves, ¿no? ¿Y cuántas veces pasa que en el momento en el que te calmas y aceptas que a lo mejor no hay llaves del coche y que a lo mejor no te puedes ir a ese plan que quieres hacer, de repente aparecen en el sitio más insospechado, ¿no? Y como que la vida te muestra, oye, mira, Te dejo en paz. claro, te dejo en paz,
parece que has aprendido de esto y sobre todo es que adquieres lucidez, ¿no? De repente se te ocurre buscar en el sitio donde no habías buscado porque tus ojos no estaban capacitados para ver lo que tenían delante en ese momento, ¿no? Y a lo mejor habías pasado delante de las llaves, pero no lo habías visto, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Como los ejemplos más tontos, por no irnos a ejemplos más trascendentes, también opera esto, ¿no? Yo tengo un ejemplo este verano, como sabes, hemos ido la familia, mis dos hijos, mi mujer y una sobrina nieta que la tenemos adoptada como si fuera hija, o sea, los cinco, Sí, y hemos ido a Vietnam y Camboya y a Bangkok. Y un hijo mío, en mitad del viaje de Vietnam, era el principio del viaje en realidad, eran como 10 días de viaje y esto era el tercer día. Se puso con 38,5 de fiebre. Vietnam, sí. que según los parámetros occidentales y tal, pues hospitales, sistema hospitalario, tal, no sé qué, no es acorde a los estándares que estamos habituados, afortunadamente, en Madrid y en España, Sí. ¿no? Que tenemos un nivel sanitario impresionante. El Ignacio de hace un tiempo, pero no hace mucho, y tú lo sabes, si hubiese puesto, pero vamos, frenético, caótico, horrorizado, o sea, se hubiese dado el viaje y hubiese dado el viaje a los demás, hubiese arruinado el viaje, más allá de que el chaval tuviera 38,5, y si el chaval tenía posibilidad de tener 36, con mi actitud pasaría a 48 de fiebre, o sea, pero es que era así. Sí. Yo te juro que la forma en que he vivido el 38,5 de mi hijo Pedro en Vietnam no tiene nada que ver con cómo lo viví antes. Y puedo decir una lógica un poco bestia, no sé, luego si me animo te la digo, ¿no? La lógica bestia final. Bueno, te la voy a decir ahora. Mi Sí, lógica dila, bestia dila. No final, nos dejes con la, intriga la que después lógica, se nos olvida. la lógica bestia final, inicial, de verdad, fue así, ¿eh? Si Pedro tiene que morir en Vietnam, es que tiene que morir en Vietnam. Pedro tiene 20 años. Si Pedro tiene que morir en Vietnam, tiene que morir en Vietnam. Dicho eso, hagamos lo posible porque no sea así, Claro. ¿vale? Entonces, teníamos un guía, afortunadamente. Entonces, desde esa actitud, yo te juro que la emocionalidad mía estaba aquietada. Mis sentimientos eran alineados con esa paz y con esa tranquilidad. Entonces, yo al guía, sin perder mucho la paz, le dije, oye, ¿qué hacemos con esto? Porque no sé, sistema hospitalario y tal, es que ni me lo planteaba. O sea, es que uno tiene que conocer aquello para saber. Entonces el guía dice, no, pues podemos parar en una farmacia. A ver, en una farmacia, digo, en una farmacia aquí en España, un antibiótico, si no es con receta, ni para atrás. ¿No? Allí Claro. fuimos a una farmacia que conocía el guía, tenían el Aumentine, absolutamente catalogado, absolutamente estándar, absolutamente bajo los parámetros que podemos tener en Madrid. Le dimos la dosis de Aumentine, pues ya sabíamos un poco la problemática de nuestro hijo, de garganta, o sea, era un cuadro conocido. Sí. Entonces, autorrecetamos el tema, ¿no? Esto si nos oyen por aquí los médicos nos van a poner a parir, pero bueno, era la situación que era. Oye, pusimos el Aumentine, el chaval lo pasó mal en los 2 o 3 primeros días hasta que el antibiótico hizo reacción, se le fastidió un poco el viaje a Vietnam, pero fue reaccionando y al final ya acabó el viaje perfectamente normalizado. Entonces, es que es lo que dices tú con las llaves. Es que al final, esa tranquilidad de ánimo, ese ser que no se altera ante cualquier circunstancia y que asume cualquier resultado porque lo da por necesario, es que encima tiene más lucidez. Entonces, Claro. no sobrereaccionas, te calmas, el guía responde mejor a tu demanda, la interlocución con la farmacéutica en su momento. Entonces, para mí esto es mágico y los que me conocen saben que esto es mágico porque yo es que anteriormente el problema no era mi hijo enfermo, era yo que me ponía enfermo con mi hijo enfermo. Claro. O sea Claro, es que que al final todo esto tiene una practicidad tremenda. claro, y es lo que comentábamos, no es el pasotismo, o sea, tú te pusiste en funcionamiento, te dijiste para ti mismo, acepto cualquier resultado, pero voy a ponerme en el proceso de tratar de, bueno, pues de que mi hijo tenga la mejor recuperación posible y el mejor tratamiento posible, ¿no? Y seguramente, si era discutible que te pudiesen dar el Aumentin en una farmacia, tu actitud, bueno, pues te dio más posibilidades de que fuese posible, ¿no? Si era algo debatible, esto es como, bueno, pues como muchas circunstancias en la vida, ¿no? Que están al 50% muchas veces, ¿no? Que dices, oye, pues va a depender de qué humor pille, ¿no? A esta persona. Bueno, pues creo que generas, ¿no? Desde esa paz, y todos lo habréis experimentado alguna vez, bueno, pues una transmisión de energía también al otro, una tranquilidad, una credibilidad, bueno, pues que es más fácil, ¿no? Que se alinee con tus intereses, ¿no? Y al final es que bueno, pues se dan esos resultados mágicos, ¿no? De alguna manera. Para mí lo más mágico de lo que has contado, conociéndote, es que realmente consiguieses tener ese pensamiento. De decir,
si tiene que ocurrir lo peor que puede ocurrir, lo aceptaré. O sea, no me tiraré al minuto siguiente de un puente, ¿sabes? Lo aceptaré. Eso para mí es lo más mágico, ¿no? Porque a partir de ahí, bueno, pues ya estás manos a la obra por tratar de ayudar a tu hijo, de ser de servicio a tu hijo, pero aceptando que la vida te va a traer lo que tenga que traer. Y luego la magia, Ramón, de una emocionalidad aquietada, ¿eh? Eso sabemos que tampoco Sí, es fácil, ¿sabes? Es decir, que las emociones a veces, joder, son muy primarias, son muy del reptiliano, ¿no? Y te traicionan y, y de verdad que es que fue una sensación de paz, de tranquilidad, de quietud. Y eso sí, como dices tú, es que eso es compatible con ser activo, con poner manos a la obra y con buscar la mejor solución. Y luego no quedarte repanchingado en el sofá de casa, sino oye, intentar la solución mejor, ¿sabes? esa emocionalidad quietada, por ir rematando, porque, porque la verdad es que está quedando, yo creo, completa la charla. También es muchas veces confundida, ¿no? Por los demás como, bueno, con ese pasotismo, como ese te has vuelto un robot, ¿no? Son mensajes a veces que pueden llegar, pero es que lo has explicado bien, ¿no? Las emociones pueden ser aliados en ciertos momentos, ¿no? Pueden darte fuerza en ciertos momentos que lo necesitas, pero el problema es cuando las emociones van en tu contra, ¿no? Tienen la misma fuerza, o sea, la misma fuerza que te ayuda cuando necesitas tirar del instinto para salvar una situación, pues va en tu contra si esa emoción te está bloqueando, ¿no? Va en tu dirección contraria. Entonces, tú has ido notando que ya no solo que seas menos emocional, sino que esa emocionalidad la vas alineando más con tus intereses, ¿no? Bueno, pues con lo que te interesa en cada momento. Sí, 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 sobre todo desde esa quietud emocional, como no hay alteración, ¿sabes qué pasa? Y es curioso que empatizas más con el otro. O sea, al final Claro. te alineas más y sintonizas más con la emocionalidad del otro. Como tú no alteras tu emocionalidad no actúa de ruido distorsionante, Claro. sino que realmente conectas mucho más con la emocionalidad del otro. Y entonces, cuando la emocionalidad del otro está alterada y se contagia con la tuya, digamos que eres como una especie de catalizador del otro y también te es más fácil conectar con la emocionalidad del otro, ¿sabes? Al final, joder, pues si mi hijo Pedro tenía cierta tendencia a, yo qué sé, al tremendismo, a la desesperación, joder, es un viaje maravilloso y de repente se encontraba a morir, ¿sabes? Ahí la emocionalidad es fácil que se altere, la de mi mujer también, como consecuencia de que la de su hijo, Entonces, al final, ese aquietamiento emocional, que no quiere decir pasotismo, que no quiere decir distancia, lo que quiere decir es, oye, al final las emociones, los sentimientos, al final son fuentes de energía que están muy bien, pero que están al servicio de algo más importante, que es el propósito, ¿no? Que es Claro. lo que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, el aquietamiento emocional, al final, te hace conectar mejor con los demás. Y es un poco la anécdota del compañero ese tuyo, ¿no? Que entraba en tu oficina para aquietarse emocionalmente Sí, por sí, sí, sí. contagio contigo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, al sí. final salía de ahí mejor que entraba, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, es curioso, ¿no? Y por rematar, claro, ¿qué es el liderazgo consciente, no? Porque hemos empezado por ahí y hemos rematado por ahí. Pues el liderazgo consciente, por lo menos, ¿no? En la visión que comparto contigo, es el que tiene en cuenta todas estas cosas, que estás para servir, ¿no? Que tienes que tienes, digamos que tener una vocación de servicio hacia las personas a las que lideras, que las personas a las que lideras son almas, ¿no? Que tienen unos egos, que tienen un grado, ¿no? De ignorancia como también lo tienes tú, ¿no? Que están muchas veces poseídos por su ego como también lo estamos nosotros. Es decir, es alguien que es capaz, ¿no? De comprender cuál es su esencia, cuáles son las necesidades de su ego, cuándo está en el ego y cuándo logra desapegarse del ego y como consecuencia de eso también cuándo están los demás, ¿no? En lo mismo y cuándo está en ese triángulo virtuoso o cuándo se ha metido en el triángulo defectuoso, ¿no? En el que te lleva a todo lo contrario a lo que comentábamos antes. Total. Y de hecho, para mí, fíjate, yo lo comento en mis clases, un contraste y un criterio de selección importante a la hora de elegir un liderazgo y a un líder consciente, yo empezaría por aquellos que no quieren liderar, que no quieren ser los líderes. ¿Sabes? Si quieres ser el líder, ya empiezo a dudar de ti un poquito. Puede haber ¿Sabes? una necesidad del ego ahí, ¿no? Puede haber una necesidad del De ego, ¿sabes? control, ¿no? De reconocimiento, a lo mejor, ¿no? Vanidad, tal, no sé O qué. de Entonces, miedo incluso, ¿no? absolutamente. Entonces, al final, el liderazgo consciente al final es más un sentido de misión, de deber, de vocación, que no de protagonismo, ¿no? Y no de imperar sobre los demás, ¿no? Y desde ahí, desde esa vocación, pues eso,
el servicio a los demás, la humildad, ¿no? El reconocer que eres uno más de muchos. Que, por otro lado, la determinación, ¿sabes? Al final es lo de la firmeza amorosa, ¿no? Que hablábamos Sí, también tú y yo en alguna otra sí, sí, ocasión, sí, ¿no? claro. Al final, el liderazgo consciente te hace ser amoroso, amoroso en el sentido de comprensión, de amor con mayúsculas, pero también te hace ser firme. Es decir, cuando tienes claro dónde está el deber ser, no te mueves un ápice de ahí. Ahora, con Claro, toda la paz y con toda la serenidad, ¿no? La claro, aceptación, es decir, oye, cuando la vida te dice por aquí no, pues es tontería seguir empeñándote. claro. Entonces, el liderazgo consciente tiene que ver con la aceptación. Y luego, pues eso, es un camino de evolución, de aprendizaje, ¿no? Y es verdad que cuando hay un liderazgo consciente, a mí me gusta más hablar de liderazgo que de líderes, porque cuando Claro, hay un liderazgo consciente, alrededor del líder consciente surgen otros líderes, claro, claro, claro. ¿sabes? Mientras que con el liderazgo egoico es más difícil. El líder egoico intenta solapar, aplacar, eh, eh, O inclu- ensombrecer o otros incluso liderazgos. rodearse de mediocres Total, para no ser cuestionado, ¿no? Para total. sobresalir más, bueno, para que nadie le pueda, ¿no? Torpedear, ¿no? Es verdad, es curioso, ¿no? Es algo que lo hemos visto. Pues oye, Ignacio, muchísimas gracias. Ahora entenderéis por qué iba a ser una charla especial y bueno, que eso, que busquen tu bibliografía. Cuéntanos todos los libros que tienes para de despedida, Pues mira, que seguro estarán en venta todavía, vamos. supongo que sí. El primero es De ti depende, Sí, luego el Eduardo estás despedido, luego El desafío de la felicidad, eso es. Emprendedores sociales y el último es el trabajo, bueno, el penúltimo es el trabajo de tu vida, porque el último está ya aquí Está, cocinándose, está cociéndose ya, ¿eh? está cociéndose y va a estar muy bien, porque además el proyecto es hacerlo con un hijo mío Qué bueno. y eso en sí mismo ya es un camino apetecible y al final esto de la conciencia también es un diálogo intergeneracional, Ramón, y las nuevas generaciones eh, tienen mucho que enseñarnos en estas cosas y ven las cosas de una forma algo diferente y merece la pena estar abierto a sus perspectivas. Pues eso, ahí lo tenéis eso dicho y nada, que te mando un abrazo y comemos dentro de poco para seguir Oye, hablando. A veces muchísimas también gracias. hablamos del Madrid, ¿eh? Vamos a decir que también a veces hablamos Bueno, del Madrid me he también. puesto de blanco para que no haya dudas, vamos, o sea, está claro. Oye, muchísimas gracias eso que un placer como siempre conversar contigo y un abrazo a tus oyentes y nada, y que seguimos hablando, sí. Un fuerte abrazo.